Un saludo para toda la comunidad de Carolina del Príncipe y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Este es nuestro segundo programa, Un Café con Ahora es Miguel. Hoy, desde la Ciudadela del Artesano, desde Carolina del Príncipe y con una invitada muy especial, Laura Jaramillo, quien nos abre las puertas de su corazón para contarnos esa historia de otro carolinita que triunfa a nivel internacional y que bueno, hoy la tenemos con nosotros en este programa. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Y bueno, un placer poder estar acá en persona después de tanto tiempo, digamos, en el exilio, mucho y poco para otros, pero a uno se le hace eterno cuando está afuera también como de su pueblo sin poder venir, como estando en Medellín, que puede venir uno cada que quiere, pues ahí es cada que puede. Laura, iniciemos con ese proceso. ¿Qué ha sido esa sensación para ti como persona regresar después de tanto tiempo a tu país y a tu municipio natal? Bueno, realmente han sido como un montón hay muchos encuentros emocionales porque por un lado está como esa felicidad y esa satisfacción del poder regresar y poder regresar con tranquilidad, compartir con la familia, pues que a algunos hacía mucho tiempo no los veía, volver a ver Vamos amigos. inicialmente a hablar de Laura Jaramillo, porque también tenemos, digamos, un personaje que se ha convertido en un éxito internacional, ¿cierto? Laura Bastet Cali. Laura Bastet Cali, Ujú. son dos personas en una. A Laura la conocemos aquí en Carolina del Príncipe, es abogada, especialista en Derecho Penal de la Universidad Latinoamericana de la ciudad de Medellín. Contemos esos inicios en la ciudad luego de irte de aquí de Carolina del Príncipe. Yo empecé la carrera en el año 2013 y estuve trabajando y estudiando para hacer la carrera de Derecho. En el 2016 ya estaba finalizando la carrera y me especialicé en el año 2017 en Derecho Penal. Y bueno, estuve trabajando mucho tiempo como abogada penalista, estuve litigando muchísimo tiempo. También trabajé como investigadora antes de eso y estuve, de hecho fue por lo que llegué a muchas de las oficinas donde estuve trabajando como investigadora criminalista. Y bueno, creo que eso también me ha permitido como adentrarme mucho en las letras en general, a pesar de que el derecho, pues si bien no es una carrera solamente de letras, la filosofía del derecho y todo eso me llevó como a replantear muchas cosas que me hicieron volver a escribir y volver a retomar esa parte mía de la poesía que la tenía un poco abandonada. En el 2016 entré a la Escuela de Poesía Prometeo y fue ahí donde quise retomar ya del todo las letras y me animaron muchísimo como a empezar a hacer publicaciones. En el año 2020 participé del Festival Internacional de Poesía de Medellín, fui Excelente. invitada joven del Festival Internacional de Poesía de Medellín y eso me abrió muchísimas puertas a nivel mundial. ¿Cómo es que uno estando en Medellín emprende ese viaje a España? ¿Cuál fue esa motivación? ¿O cuáles fueron los motivos por los cuales te fuiste de acá dejando pues tu ciudad y tus raíces? Realmente fueron algunas circunstancias que no buscaba y que no esperaba en el momento, excepcionales, que fue a raíz, yo estuve con la sociedad fotográfica y con algunos otros movimientos, estuvimos muy metidos en el paro del año 2020, 2021, El 2022, estallido social. en el estallido social que hubo para ese entonces y yo fui abogada de algunos movimientos. Todo eso, aparte de ser representante de víctimas, que fui representante de víctimas durante más de 6 años, que eso lo hacía de una forma de honor, porque realmente no lo hacía por dinero, sino porque de verdad me interesaba ayudar a la gente. Todas esas circunstancias hicieron que surgieran amenazas. Uno realmente como penalista y como abogado acá en Colombia, uno sabe que debe hacer un poco caso omiso a las amenazas en general. Pues yo creo que casi todos acá alguna vez hemos recibido algún tipo de amenaza, es algo como normal y uno lo deja pasar y ya. Pero resulta que ya las cosas se pusieron un poco más complejas y bueno, tomé la decisión de irme a España. ¿Por qué? Porque me parecía como la puerta que te abre, pues como que el país que te abre las puertas en Europa. Entonces, Entonces, inicialmente, tú viajaste a Europa
Ujú. exilada en cierto sentido, Sí, huyendo de la violencia que se estaba viviendo pues acá, un poco, un sí. poco de todo eso que ya nosotros conocemos, que no vamos de pronto a adentrarnos ahí, pero entonces así es que llegas a ese país. Sí. ¿Cómo es ese choque de vos estar, digamos, en Carolina y en Medellín, en una ciudad como Medellín, que aún sigue siendo muy rural, y pasar a España, a otro país con otra cultura completamente distinta? Al principio no lo sentí mucho porque tú en una ciudad, al no tener tanto contacto con la gente y como la gente siempre está yendo y viniendo, Madrid es una ciudad casi de turistas, donde todo el tiempo tú te encuentras es con turistas y hay gente que va a estar pocos días ahí. Entonces es como una ciudad más de paso. Tiene muchísima gente, pero es una ciudad como más de paso y no te adentras tanto en la cultura como te adentrarías si ya estás en un pueblo donde sabes que ya sí o sí tienes que empezar a familiarizarte con la gente, Claro, con sus costumbres, con todo eso, ya es un poco más complejo, pero en la ciudad no lo sentí. ¿Por qué? Porque había mucha libertad, la gente allá, nadie se fija como en qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, no, cada uno está a lo suyo, como pueda. Pues mira, yo decía, yo después de haber estado en Medellín, de tener ciertas comodidades, como que tú te acostumbras a cierto estilo de vida, donde tú sales, ay, la poeta, la abogada, la no sé qué, estás acostumbrado a todo eso y tener que llegar a un lugar donde no saben de dónde saliste, esta quién es, qué está haciendo acá, estamos muy mal vistos las latinoamericanas en general y sobre todo en esa zona porque tienen como ciertas costumbres y son un poquito más cerrados, entonces piensan que todas vamos allá a robar maridos y cosas así, o sea, es gracioso porque claro, uno llega allá y las mujeres casi que son entrando el marido para la casa, o sea, eso es súper gracioso, entonces uno decía como, ay, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Yo por qué me vine para acá? Por acá no hay nada para hacer, pero ya después de un tiempo, cuando ya empiezas como a hablar con la gente y todo eso, te das cuenta pues que también hay personas que piensan un poco como tú y todo eso, pero eso ya es con el tiempo. ¿cuándo nace Laura Basquet Cali? En el 2014, 2016 aproximadamente se empieza a desarrollar este personaje que yo lo llamo como mi alter ego de alguna manera. El Bastet fue un sobrenombre primero porque como yo me maquillo siempre desde hace muchos años como gato, tengo esta forma de maquillarme un poquito particular que casi pues ya llevo muchos años con ella, entonces me decían la Bastet. Bastet es una diosa egipcia que representa a los gatos en la antigüedad y ella se convertía también a veces como en una leona para defender como bueno, a sus seguidores. Y me quedé con ese seudónimo, yo dije, lo voy a aprovechar y lo empecé a utilizar para firmar cuando mandaba para eventos, para cosas, mandaba los poemas o mandaba el manuscrito, entonces empecé a firmar como Baste. Definamos la poesía en una palabra. Lo repito porque ya me quedo hoy con esa palabra, la poesía es una pasión. Pasión, Pasión. pasión. Voy a coger de acá, de este libro, este libro. Este es mi último poemario que está acompañado de algunas fotografías. Este poemario es un poco lúgubre, pero yo siempre me he movido y por la gente que me conoce y me sigue y me ha comprado libros desde hace tiempo entre lo lúgubre y lo erótico. Es como algo que también hace parte como de mi esencia. Voy a leer una y vamos a hablar un poquito de qué pensabas cuando la escribiste. Vale. Din Don, cenizas. Al viento pertenece lo que antes fue tu ser, risas y obra, tanto ganar y perder. Ahora solo cenizas que el viento esparce. Sobre las aguas se desdibuja el horizonte. Bueno, este poema es muy claro. En general el libro es una forma de hacer el duelo en Occidente. Pero cuando yo escribí Cenizas, estaba pensando, cuando falleció mi hermano, él quería que lo cremara. Pues él lo dejó dicho desde mucho tiempo antes. Y el día que lo escribí pensé como llevando las cenizas de él al Ganges. Entonces me imaginaba yo en el río Ganges dejando las cenizas y como viendo el horizonte. Yo no he estado allá, yo no, todavía no he ido a la India,
es uno de los países que espero visitar pronto, pero me imaginaba como haciendo ese ritual allá, entonces fue como un ritual poético, entonces se convirtió en un poema, pero realmente lo que pensaba era eso, era como transmitir esa idea que yo tenía sin tener que usar demasiadas explicaciones, simplemente con alguna que otra figura poética y ya dejar una imagen, que es lo que hace mucho este poemario. Laura, de cierta forma, porque vi que se te entrecortó un poco Sí, la voz claro. hablando de tu hermano y tu familia, de cierta forma, la poesía ha sido ese rincón donde has podido encontrar, Sí. pues porque tu vida ha sido de altibajos, Mm, ¿cierto? Ha sido un poco compleja, no solamente el tema de irte, sino que también a nivel familiar has tenido la pérdida de tu hermano y bueno, una mm. serie de inconvenientes. Ha sido de pronto, de cierta manera, tu refugio. Sí, la poesía es una catarsis y se lo digo a todo el mundo y se lo digo en las charlas que doy como de cómo superar el duelo y convertirlo en algo más, que creo que es que no nos podemos quedar solo en el dolor. Entonces ese dolor hay que transformarlo. Claro, siempre va a doler de una u otra manera, pero ya cuando conviertes ese dolor en algo más, eso te permite transmutar y hacer del dolor quizás incluso algo bello o hacer del dolor algo que pueda ayudar a otras personas. Este poemario me ha permitido ayudar a muchas personas que de pronto están pasando en este momento por una fase del duelo. No tiene que ser el duelo solamente de perder a un ser querido, como que pase a otro plano, es decir, como después del fallecimiento, sino también del duelo migratorio, porque existe el duelo migratorio, no se habla mucho de él, pero existe. Laura, nosotros, digamos, como personas Sí, y más en estos pueblos, somos un tanto dados a juzgar, a señalar, a opinar, ¿cierto? sí. Esta poesía, estos escritos, de alguna forma, también llevan el sello de tu alma, o sea, hablando internamente como la forma de alzar la voz, precisamente como también a esos cuestionamientos o señalamientos que muchas veces nos hace la sociedad. Sí, creo que igual, bueno, no tanto estos que tengo publicados, pero yo también tengo otro tipo de poesía que es muy social y muy contestataria, Sí, pero no va tanto enfocada de pronto ni siquiera como en cosas que me han pasado, porque he tenido algunos momentos de mi vida donde he podido ser muy señalada, muy criticada, que realmente he tratado de superar de la forma más digna y más tranquila, porque yo no me puedo enfocar en lo que los demás estén pensando, diciendo, yo simplemente trato de vivir mi vida, como ya lo he dicho, de una forma muy auténtica, yo sé quién soy y como sé quién soy, no necesito que nadie me diga lo que piensa realmente de lo que yo soy. A cada quien que piense lo que quiera, porque creo que simplemente todos somos espejos. Y entonces uno refleja lo que quiere la otra persona. Y uno va a ver siempre el imperfecto que uno quiera. Entonces, cuando piensan o critican o juzgan, yo digo, es el problema es de cada uno, no es mío. Este, por ejemplo, Raptores fue pensando como en esa gente un poco, que son como buitres, esperando como que pasen catástrofes para aprovecharse de eso. ok. Entonces dice, aves negras sobre la cruz, rapaces de sueños, devoradoras de ojos, llévense los míos, si pueden, mis labios y oídos, ya no los necesito. Es una figura, difícilmente te vas a hacer a la idea de qué es, pero realmente de lo que habla es como de esa gente que le gusta disfrutar incluso el dolor ajeno, que son como aves de rapiña que están ahí esperando a ver quién está sufriendo para como alimentarse de ese dolor. Entonces, esa vez no me importaba ya nada y yo les dije, pues ¿Qué estaba ya. pasando de pronto en tu vida cuando surgió ese poema de decirle a la gente, calma, o sea, no me importa, ¿qué estaba Mm, pasando? pues justamente había perdido a mi hermano no hacía mucho y se suscitaron un montón de chismes, de enredos en torno a todo eso y yo decía, la gente, el morbo, la indolencia, todo eso, entonces dije, pues bueno, dediquémosles poemas también. ¿Cómo estás en el amor? Muy bien, afortunadamente he encontrado como una un bastión, una columna casi vertebral en la que apoyarme porque ha sido un poco mi polo a tierra, mi gran apoyo estos
Ya más de un año que llevamos juntos. Ha sido algo muy, muy, muy bonito porque encontré como esa persona con la que sí me siento totalmente realizada. Bueno, Laura, yo tuve la oportunidad de conocerte, digamos, a fondo en tu niñez y tu juventud, porque tuvimos esa fortuna de criarnos juntos, de estudiar. Em, lo que yo puedo entender de Laura es una persona muy tranquila, es una persona, digamos que muy interior, ¿cierto? Poco de estar a la luz, pero de un tiempo para acá vemos que hay una Laura que es disruptiva, que en cierto sentido genera polémica, Sí. sin generarla, o sea, es una cosa muy, muy loca, muy compleja y diferente de entender, porque tú eres una persona eh, muy calmada, muy serena, en cierto sentido, pero esa serenidad ha causado, inclusive en tu forma de maquillarte, eso ha generado cierta polémica y cómo una persona logra exteriorizar eso de una forma tan natural. Es un proceso difícil porque más cuando somos de pronto de pueblos con un entorno complejo en cuanto a las habladurías y en cuanto a las críticas, donde siempre sabemos que estamos en el punto de mira de mucha gente, lograr superar todo eso y lograr llegar a un punto donde no te afecte. Es que realmente es no permitir ya que nada de eso exterior te afecte, sino simplemente enfocarte en mejorar tú, en estar bien tú, en cómo no tú caer en esas mismas dinámicas, porque somos también muy dados a caer en esas mismas dinámicas, porque sí, nosotros criticamos mucho a las que se sientan en la esquina a chismosear, pero muchas veces nosotros podemos estar también incluso recreando esas dinámicas. Entonces, cómo darse cuenta y cómo evitarlo y cómo ser un poco más consciente. Yo creo que el cambio mío se ha debido, no puedo decir que soy iluminada ni que nada de eso porque tampoco me interesa, pero sí creo que tengo otro nivel de conciencia diferente donde ese tipo de cosas que son muy materiales y que realmente a mí lo que otra persona diga de mí, eso a mí no me incumbe. Lo que otra persona piense o diga de mí, a mí no me incumbe, porque es que es lo que esa persona está pensando y diciendo. Laura también lee el tarot. Sí, El tema del tarot ya es un tema energético y lo habíamos sí. hablado hace un poco. Yo desde muy pequeña, y mucha gente que me conoce lo sabe, he tenido ciertas, digamos, capacidades que he explorado y a las que no les he tenido miedo. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando estaba en el colegio que muchas niñas venían a contarme los sueños porque yo les interpretaba los sueños y les decía, y muchas de las cosas que yo decía se cumplían. Entonces, a raíz de cosas que pasaron duras y complejas por cosas que me contaron, yo me sentía mal, como si yo tuviera la culpa de no haber podido hacer nada, pero yo después me di cuenta de que yo simplemente sabía interpretar los sueños, pero que lo que pasara no dependía de mí. Entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba acumulando conocimientos, pero no estaba haciendo nada con ellos. Entonces tuve como un pequeño jaloncito de orejas y dije, bueno, yo sé hacer esto, yo puedo hacer esto, puedo ayudar a la gente a través de esto, porque el tarot mío es terapéutico, no es el tarot normal que te pintan en las telenovelas, en las películas, es con esa atmósfera tan sombría alrededor, no es eso, no, es un tarot terapéutico que te ayuda a verte a ti mismo a través del inconsciente, es muy por el estilo de Freud, de Jung, de Carl Jung, de todo eso que es reflejar el inconsciente a través de las cartas como una herramienta para que te des cuenta de lo que necesitas mejorar en ese momento y cómo mejorarlo, porque las mismas cartas te van mostrando qué necesitas mejorar y cómo hacerlo. Laura, ni modo de preguntarte por el color negro. ¿Qué significa para ti ese color? Bueno, de hecho son el negro y el rojo, pero es que están también completamente compaginados y ahí es donde uno ve cómo el inconsciente se refleja, cómo el inconsciente se refleja luego en esto, en lo que escribes, en todo lo que haces, en cómo te vistes, porque ya es una estética personal. Lo mío es una estética personal que se ha desarrollado con los años, pero yo soy súper gótica y eso todo el mundo ya Lo creo que lo sabemos. sabe. Entonces se ve muy reflejado incluso en el tipo de escritura. ¿Por qué? Porque claro, cuando escribí estos poemarios que tienen que ver con la muerte y porque incluso reincido un poco en ellos, que no quería hacerlo, porque yo dije, bueno, ya el duelo terminó, pero luego me di cuenta, no, no ha terminado. Entonces tengo que dejar sacar eso que quedó faltando. Y claro, hablar de la muerte no es tampoco tarea fácil, porque la gente tiene muchos tabúes y muchos miedos y tiene mucho miedo a algo tan natural como es la muerte. Entonces yo trato como de acogerla
y de transmitir esa idea de la muerte como algo tan natural y tan amoroso incluso. Y lo otro es hablar también de lo de la parte mía, que habla mucho del erotismo, que también he sido muy conocida por escribir relatos eróticos que me han publicado Sí. en otras partes y poesía erótica, porque son como cosas que se complementan. Rojo y negro. Aquí les voy a mostrar esta fotografía que ustedes van a estar viendo en pantalla. A mí esa fotografía me impactó demasiado, de hecho la comenté que fue la fotografía con el vestido rojo. Hablemos un poquito de esa foto. Foto es de un estudio muy famoso en Estambul que se llama Roptop Galata, que el estudio es famoso, allá va mucha gente famosa a hacerse fotos y yo decía, yo a esta edad, si son 35 años ya, yo dije, me voy a hacer mi estudio de fotografía, o sea, el que no me hice los 15, el que no me hice en otras épocas de mi vida, bueno, sí he tenido muchos estudios fotográficos, pero quería hacerme uno específicamente como que representara una mujer empoderada, que es como lo que siento ahora en esta parte de mi vida, que representara todo eso que tengo ahora, o sea, como esa tranquilidad, todo eso, porque las aves ahí que literalmente hay una persona que se encarga de alimentarlas para que lleguen y lleguen Hermoso. así una parvada gigantesca de pelícanos y de gaviotas y las alimentan ahí para que aparezcan en las fotografías. Entonces es muy bonito ese estudio porque parece como súper retocado, como si eso fuera incluso Un un montaje. montaje, pero resulta que es orgánico totalmente, porque uno está ahí con miedo de que le caiga una de estas a picarlo en la cabeza, porque ellos están en Instagram y en Facebook como Robtop Galata. Estás en este momento, en ese punto donde te conviertes en un referente. ¿Qué puedes decirle a esos jóvenes, a esa gente de aquí, de tu pueblo, de Carolina del Príncipe, donde estamos, de pronto que aún no ha podido encontrar esa plenitud o no ha podido llegar allá? ¿Cuál es tu consejo, tus palabras para toda esta gente? Bueno, yo creo que todos tenemos ya la plenitud interna, ¿cierto? Lo que pasa es que tenemos muchas distracciones y eso nos hace que no nos demos cuenta, pero realmente todos estamos en un estado íntegro y de plenitud, ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces es simplemente enfocarnos en nosotros mismos. Cuando uno se enfoca en uno mismo y no se enfoca ni en lo que están diciendo, ni en lo que están pensando, ni en el cumplir expectativas ajenas, sino en el cumplirte a ti mismo y hacerte mejor a ti mismo, independientemente de lo que sea que te guste, y dejas de buscar distracciones por un lado o por el otro, porque realmente estamos en un mundo lleno de distracciones, donde los medios tecnológicos que ahora nos hacen la vida tan fácil, pero que también a veces nos la complican tanto, todo eso nos está poniendo como lejos de incluso de pensar que nosotros podemos llegar a hacer cosas. Nosotros vemos a los otros haciendo y nos quedamos como con eso y pasamos el día pasando el dedo viendo lo que otros hacen en vez de buscar qué nos puede llenar a nosotros, qué podemos hacer nosotros, cómo podemos nosotros, es que tenemos que pensar más en nosotros, o sea, en cada uno, enfocarse en cada uno, mejorar su vida, que de eso se trata, o sea, como encontrar esa tranquilidad, esa plenitud y esa fuerza para hacer lo que a ti te motive, sea lo que sea deporte, sea pintura, sea teatro, hacer comunicación como Miguel Ángel, que de hecho lo admiro mucho porque creo que también es otra de las personas y de los referentes que tenemos aquí a nivel Carolinita de seguir sus sueños y de no rendirse y la faceta artística de cantante que fue, digamos, un poco tardía porque a mí me Sí, sorprendió muchísimo y yo dije, qué voz tan impresionante. Yo me acuerdo que vos cantabas pequeño, pero que ya te hayas dedicado realmente al canto y a perfeccionar tu técnica y todo eso. ¿Por qué? Porque te enfocaste en ti. Entonces realmente es enfocarse en uno y en mejorarse uno y en tratar de cómo puedo ser mejor. Si yo escribo, pero yo no me considero la mejor escritora, ¿qué hago yo? Yo empiezo a leer otros autores, yo empiezo a ir a eventos de otras personas para nutrirme de todo eso, para aprender y trato de rodearme de personas de las que pueda aprender. hablemos un poquito cómo fue ese proceso de pronto familiar de la pérdida de tu hermano, que también hablaste que se tejieron ahí una serie de chismes o cosas así. ¿Cómo hiciste tú para llegar a ese duelo? ¿Cómo fue ese proceso?
Pues siempre es muy complicado cualquier tipo de duelo y siempre lo voy a decir, o sea, no es nada fácil asumir que personas jóvenes sobre todo tengan que partir como tan pronto y de una forma dolorosa, es muy difícil como asimilar todo eso, pero fue con muchos años y con muchas prácticas espirituales y haciendo mil cosas como que me ha permitido ir sanando también como esas emociones que me dejó esa pérdida, porque realmente te deja una herida y es ya como tú te haces cargo de la herida y tú la sanas, porque no podemos esperar que nadie más lo haga por nosotros, entonces buscamos las herramientas con lo que tenemos para sanarse, para sanarnos a nosotros mismos y creo que cuando estamos sanándonos a nosotros mismos nos damos cuenta también cómo podemos ayudar a otras personas. ¿Sí? Ese último mensaje para toda esa gente que nos puede estar viendo, no solo en Carolina del Príncipe, sino a todos los que vean este podcast. Bueno, creo que mi mensaje es sean auténticos, enfóquense en ustedes, hagan lo que les haga felices sin hacerle daño a nadie más y intenten ser mejores cada día, superarse cada día en lo que sea que hagan y hagan todo con amor. Ese es mi último mensaje. ¿Piensas regresar a Carolina? Por supuesto, siempre. Carolina nunca ha sido para mí algo lejano, pues quizás han habido momentos donde de pronto he tenido que estar como esta vez, por muchas situaciones un poco más distante del pueblo, pero para mí Carolina es ese lugar a donde siempre quiero regresar y pues espero regresar muy pronto, porque claro, acá está mi familia, están mis ancestros, están mis bases y por supuesto mis amigos, compañeros y demás que siempre quiero regresar y verlos y siempre espero verlos mejor. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación y pues encantada de poder compartir un poquito más de mí con toda la comunidad carolinita y siempre pues como dispuesta si alguien necesita hablar sobre todos estos temas. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en redes, en Instagram como Laura Bastet Cali, me pueden encontrar igual en Facebook, Laura Bastet Cali, Laura Jaramillo Mazo, como en cualquiera de los dos voy a estar y bueno, pues acá seguiremos, nunca nos vamos tan lejos. A Laura, muchas gracias Muchas gracias. por abrirnos su corazón. Hoy Gracias, hablamos Miguel. de unos temas de pronto que no estabas tan acostumbradas porque siempre se adentran en el tema de la poesía, pero hoy conocimos a esa Laura que queríamos de pronto interiorizar un poco más. Nos vemos entonces en el próximo programa. Muchas gracias.